¿Me digáis? ¿Sí? Bueno, pues muy buenos días, gracias por acudir a esta convocatoria en la que presentamos el proyecto Puntos Violetas en Oficinas de Farmacia, que la Junta de Extremadura y los ilustres colegios oficiales de farmacéuticos de Cáceres y Badajoz ponemos en marcha y con el que lograremos que la amplia red de oficinas de la comunidad autónoma, con más de 750 puntos entre oficinas y botiquines, se convierta en una red de apoyo y auxilio para las víctimas de violencia de género. Las oficinas de farmacia forman parte de nuestra vida cotidiana y están presentes en prácticamente todos los municipios de Extremadura, lo que las convierte en espacios de confianza y en agentes de gran importancia en la lucha contra la violencia de género. Por ello, y porque desde la Secretaría General de Igualdad y Conciliación consideramos que son colaboradores imprescindibles e incuestionables, hemos aprobado la concesión de 2 subvenciones directas con ambos colegios oficiales de farmacéuticos para que puedan formar a sus más de 1.800 profesionales y puedan producir material divulgativo para que cualquier víctima de violencia de género o sexual sepan que puedan ser ayudadas. La subvención total a ambos colegios es de 238.139 euros, con cargo a fondos de Pacto de Estado contra la Violencia de Género, dentro de sus ejes 1, 5 y 8, referidos a la ruptura del silencio, sensibilización y prevención, el impulso de la formación que garantice la mejor respuesta asistencial y la visualización y atención a otras formas de violencia contra las mujeres. Dentro de este proyecto, los principales cometidos de las oficinas de farmacia serán los de proporcionar al personal que trabaja en ellas la formación necesaria para poder detectar precozmente las situaciones de violencia de género o violencia sexual vividas por niñas y mujeres que acuden a las farmacias, para su posterior derivación a todos los recursos especializados. Dicha atención incluirá también la de sus menores. Sensibilizar al personal de la farmacia sobre la gravedad de la violencia contra las mujeres, los problemas de salud derivados y las consecuencias en el desarrollo físico, psicológico y social de sus hijas e hijos. Facilitar un espacio seguro a las posibles víctimas y a sus familiares y contribuir desde ambos colegios a la sensibilización de la población en general sobre estas problemáticas. Dentro del material de divulgación, las farmacias repartirán entre la población folletos, tarjeteros, pastilleros y bolsas en los que estará impreso el símbolo internacional del puño cerrado con el pulgar dentro, a través del cual las mujeres que están sufriendo violencia de género podrán comunicar que están siendo víctimas para poder activar rápidamente todos los recursos y dispositivos de ayuda. Como muchos de vosotros sabéis, este símbolo tiene su origen en una fundación de mujeres canadienses que ideó este gesto en el año 2020 con la intención de que todas las mujeres que se encontraban confinadas como consecuencia del COVID-19 pudieran utilizarlo a través de videollamada para poder pedir auxilio o ayuda a las personas de su entorno. Este gesto, que se ha institucionalizado e internacionalizado, se convierte en una forma de ayudar a las víctimas, se convierte en una forma para pedir ayuda. Asimismo, se ha grabado un vídeo en el que se explica cómo hacer ese gesto y que también servirá para difundir en redes sociales y entre la población que las oficinas de farmacia de Extremadura son desde ahora espacios seguros para cualquier víctima de violencia machista. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Buenas, ¿me podrías dar unas gotas oculares? Sí, claro, enseguida vuelvo. Dime, Luis. ¿Qué tienes? Perdona, ¿me podrías dar en otro formato? Sí, no,
Estoy con mi chica. No. 016. Buenos días. ¿En qué le puedo ayudar? Las farmacias son espacios seguros donde se brinda apoyo y orientación a víctimas de violencia de género o violencia sexual. Tu farmacia siempre cerca, siempre disponible. Tu farmacia, espacio de confianza. Además, las farmacias lucirán en sus escaparates un vinilo que las identificará como colaboradoras de este proyecto, bajo el lema «Tu farmacia, espacio de confianza». En todo el material divulgativo aparecerán los teléfonos de ayuda, como son el 016 y el de los Centros de Atención Integral 24 horas a víctimas de violencia sexual 900, 200, 206. Además, se han elaborado 12 vídeos formativos destinados al personal que trabaja en oficinas de farmacia. Entre la temática que se ha elegido para estos vídeos formativos, pues les puedo decir, por ejemplo, que se dedica uno de ellos a la introducción a las violencias contra las mujeres, marco legislativo en violencia de género y violencia sexual, impacto de la violencia en la salud y bienestar de las víctimas, identificación y detección de casos de violencia, el papel fundamental del personal farmacéutico en la detección y prevención, dificultades en la identificación y apoyo a víctimas, aspectos psicológicos y actuación ante víctimas, sensibilización, escuchar y apoyar a las víctimas, menores, violencia de género y violencia sexual, consentimiento y libertad sexual, recursos y apoyos a las víctimas, sensibilización y prevención de la comunidad. Ahora, los presidentes de los colegios oficiales de farmacéuticos de Cáceres y Badajoz les darán más detalles de este proyecto tan importante para nuestra comunidad autónoma. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a la presidenta de la Junta de Extremadura y en su nombre a la secretaria general por su confianza, en este caso ante los colegios de farmacéuticos, para que nosotros nos encargáramos de la ejecución y de la preparación de esta campaña. Nuevamente aprovechamos la cercanía y la capilaridad de las farmacias extremeñas en beneficio de la población. Como todos sabemos, los profesionales farmacéuticos son personas de confianza para toda la ciudadanía y más aún para las víctimas de violencia de género y de violencia sexual. La campaña, como bien ha contado la secretaria general, consiste en desarrollar de los dos colegios oficiales de farmacéuticos y en los casi 750 puntos que tenemos entre farmacias y botiquines, actuaciones y actividades dirigidas a la prevención, a la sensibilización, a la información y a la formación contra la violencia de género y contra la violencia sexual. Estas actuaciones irán dirigidas tanto al personal de farmacia como a posibles víctimas de violencia de género y violencia sexual, así como a la población en general. En primer lugar, lo que pretendemos son proporcionar herramientas a los farmacéuticos para poder detectar precozmente situaciones de violencia de género o de violencia sexual sufridas por las niñas y mujeres que acuden a las farmacias, de forma que, como hemos dicho, podamos ser puntos de apoyo para estas víctimas, facilitándoles un espacio seguro tanto a víctimas como a sus familiares. También pretendemos sensibilizar con ello y formar al personal de las farmacias sobre la gravedad de la violencia contra las mujeres como problema de salud y darles a conocer las consecuencias en su salud y en el desarrollo físico, psicológico y social de sus hijos y de sus hijas. Para ello, como bien hemos comentado, en primer lugar hemos desarrollado una formación dirigida a los profesionales para la adquisición de conocimientos generales en materia de violencia contra la mujer, que como ha dicho la secretaria, consistirán en 12 vídeos de unos 5 minutos cada uno, que consideramos que es un formato accesible y que va a estar siempre disponible en las intranets de los colegios para todos los profesionales que trabajan en las farmacias. También hemos elaborado un protocolo de actuación a disposición del personal farmacéutico para detectar las primeras señales de violencia sexual y actuar ante un posible caso.
La campaña también, como hemos comentado, comprende la elaboración de merchandising informativo que estará disponible en las farmacias y se van a elaborar bolsas, pastilleros, fundas para las tarjetas sanitarias y folletos dirigidos a la población, además de los vinilos informativos que colocaremos en las puertas y escaparates de las farmacias y de los botiquines. Todo este material contiene el teléfono de ayuda del 016 y los teléfonos de los Centros de Atención Integral 24 horas a las víctimas de violencia sexual de Extremadura. Por último, hemos desarrollado el vídeo promocional que acaban de ver ustedes y que hoy presentamos para su difusión a través de las redes sociales, así de las pantallas, como de las pantallas informativas que tienen algunas farmacias. Con todo esto, desde los colegios de farmacéuticos contribuimos a la sensibilización de la población general sobre estos problemas. Cedo la palabra a mi compañero del Colegio de Badajoz. Muy bien, muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistirnos, Secretaria General, medios de comunicación. Que yo les hable hoy de las farmacias, pues quizás es ocioso. Las farmacias son unos centros, entendemos, de sobra conocidos. La historia de la farmacia tiene más de 8 siglos de interés como establecimiento sanitario y estos establecimientos son siempre especiales, precisamente porque estamos en continuo contacto con la ciudadanía. La farmacia es el centro sanitario más accesible, no tenemos listas de espera, no tenemos colas en las puertas, no tenemos más que entrar en la farmacia y preguntar por el farmacéutico, por el personal que va a atendernos, porque obligatoriamente y legalmente estamos a nivel de calle, de tal manera que no hay una farmacia en un segundo ni en un tercero, sino nada más, todo siempre a nivel de ciudadanía. Tenemos unos horarios de apertura, de horarios ampliados y de guardia muy amplios, de tal manera que cualquier persona pues, puede demandar un medicamento que necesite a cualquier hora del día o de la noche. Pero las farmacias vamos un poco más allá de la mera dispensación de medicamentos. Nosotros tenemos una tríada profesional importante que nos lleva a ser cada vez más asistenciales. Tengamos en cuenta, cada vez hay más pastilleros, cada vez hay más facilidad para que las personas tengan el medicamento y lo tomen debidamente, cada vez más asistenciales, cada vez más digitales. No tengo que hablarles a ustedes de la receta electrónica y de todos los procesos electrónicos, puesto que Extremadura también fue pionera en todos esos procesos a nivel de España. Pero también tenemos una vocación importantísima dentro de lo social. Cada vez seremos más sociales, cada vez más asistenciales, cada vez más digitales y cada vez más sociales. Y precisamente dentro de estos servicios sociales que nos incumben también como imbricados en la salud de todas las personas, tenemos encomendado ese servicio y esa atención, pues vamos más allá con sistemas, con procesos, con campañas como esta. El que podamos en las farmacias mentalizar a la población en que además del 112, que lo conocemos todos, además del 080, que también lo conocemos todos, entre en nuestro ánimo y nuestro conocimiento el 016, yo creo que sería ya con eso un proceso fabuloso. 112, 080 y 016. El 016 como un servicio de socorro, de auxilio, de orientación y también pues de conocimiento. Dicen en publicidad que alguien no hace suyo, no introduce en su ánimo algo hasta que no lo ve 7 veces. Un mensaje publicitario para que cale en la población se necesita 7 veces. Pues espero y estoy seguro que este vídeo ustedes a través de los medios de las redes lo publiciten mucho, que cale en la población el 016 y que los farmacéuticos seamos capaces, para eso estamos formándonos, de complementar esta iniciativa que efectivamente ha venido de la Junta de Extremadura, ha venido de la presidenta Guardiola, felizmente secundada por todo el personal que tiene a su cargo. De tal manera que hoy es un buen día, estamos a mitad de verano, donde, bueno, pues por favor háganse caso del 016, publiciten nuestra campaña, que ya por parte de la farmacia haremos todo lo posible a todas horas del día y de la noche. Muchas gracias a todos. Pues el último
lugar, agradecer a ambos colegios profesionales, en las personas de sus dos presidentes, pues la magnífica y excelente colaboración, disposición y voluntad que han tenido para poner en marcha y en funcionamiento este proyecto que creemos desde la presidencia, desde la verdadera el verdadero germen de lo que es la lucha contra la violencia de género, pues uno de los hitos más importantes de nuestra comunidad autónoma y que creemos firmemente que también será el germen de, seguro, proyectos futuros a desarrollar también en otros ámbitos. Muchísimas gracias y nos ponemos a su disposición por si quieren formular alguna pregunta. Hola, buenos días. No sé si la pregunta va dirigida a usted, a los presidentes. Entendemos que todas las farmacias de la región están adheridas. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, hoy hemos visto el vídeo, hemos visto ya uno de los folletos. ¿Cuándo van a recibir las farmacias y las boticas rurales todo este merchandising y todo lo que se va a disponer para esta campaña? Gracias. Sí, hoy lo que estamos haciendo es la presentación de la campaña. Hoy ya sale en medios de comunicación la campaña, tenemos los vídeos. En primer lugar, lo que tenemos que comenzar hoy también es con la formación al personal que trabaja en las farmacias. Entonces, hoy mismo ya vamos a colgar en las intranets de los dos colegios estos 12 vídeos y lo que es el material merchandising todavía tardará unas semanas, ¿vale? Eso es un proceso largo porque hay que fabricar, vamos a poner en las farmacias más de 3 millones de bolsas impresas, aparte de los pastillos y demás, pero primero queremos que se forme el personal y dentro de unas semanas, imagino que en 3-4 semanas ya estará disponible para poderlo repartir, y lo queremos hacer a la vez, no queremos ir por partes haciendo entregas, sino que el mismo día que entreguemos los dos colegios se haga el reparto en un par de días a todas las farmacias. Bueno, no, tampoco nosotros habitualmente estas cosas la farmacia accede voluntariamente. Nosotros vamos a enviar el material a todas las farmacias. Luego la farmacia voluntariamente, vamos, no me cabe duda de que la práctica totalidad van a hacer entrega de estas bolsas, de estos pastilleros y de la difusión a la población, ¿no? Sobre la formación que han hecho referencia tanto para los profesionales que trabajan en esas farmacias y en general también toda la sociedad, habéis comentado, yo no sé si desde la Junta, desde la Secretaría General se va a realizar algún tipo de tutelaje, se va a tutelar o se va a querer que se incida de una manera o en otra para que esa formación sea la correcta y puedan dar una respuesta la más efectiva posible cuando tengan que atender a cualquier mujer víctima de violencia de género. Gracias. La formación el proyecto está absolutamente coordinado, o como ha utilizado el término tutelado por parte de la Secretaría General de Igualdad y Conciliación. Existe un acuerdo absoluto en lo que es el contenido de esa formación y una de las cuestiones más importantes y que nos dimos cuenta que era vital para que llegara pues, a todos los profesionales era primero formarlos, evidentemente, y a través de estos vídeos formativos que ya se han consensuado el contenido, pues evidentemente se llegará, porque lo más importante es que los colegios profesionales de farmacéuticos de Cáceres y Badajoz se ramifican en 750 puntos. Son farmacias y, sobre todo, no quiero dejar de resaltar los botiquines rurales que están ubicados en poblaciones muy pequeñas, en pedanías, en alquerías, que no tienen a su disposición una farmacia, pero que era vital y era de suma importancia que toda la población en general sepa que son lugares de confianza, lugares seguros donde cualquier persona puede acudir y puede recibir ayuda. Por eso era tan importante realizar esta inmensa labor de sensibilización y de formación del profesional o de los profesionales farmacéuticos para que puedan llegar a toda la población y, evidentemente, atender adecuadamente a las víctimas y derivarlas a la red de recursos, no solamente a través del número de teléfono del 016, sino también, como saben, centros de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual y la red de atención a víctimas de violencia de género de nuestra comunidad autónoma. Ahora, usted muchas veces ha insistido que uno de los grandes problemas son las denuncias en el mundo rural, que suele costar mucho porque todo el mundo se conoce, y entiendo que también uno de los puntos más importantes de esta campaña es la labor que hacen esas farmacias rurales, esos botiquines, para llegar a esos municipios y a esas mujeres que están
pues en una situación más complicada. Yo no sé si precisamente ese es uno de los objetivos, conseguir que aumente ese número de denuncias en mujeres que no tienen esa red de recursos tan cerca y tan a mano, y como una farmacia o un lugar seguro como son esos botiquines puede ayudar a que más gente, o la propia víctima o el entorno, que es también tan importante a la hora de que la mujer pueda dar el paso de separarse o de denunciar al maltratador. Bueno, como sabéis, salir del círculo de la violencia, sea violencia de género, sexual, cualquier tipo de violencia contra las mujeres, no es fácil. Yo siempre lo digo por deformación profesional, insisto en que se denuncie para evitar la impunidad de los agresores, de los autores, pero evidentemente no podemos echar esa carga sobre la mujer porque la estigmatiza o la hunde. Evidentemente es un gesto de valentía, pero hay que ayudarlas. Entonces, de esta manera y a través de este proyecto, creo que tan importante, lo que estamos haciendo es que las mujeres puedan acercarse sin miedo, puedan encontrar una vía, uno de los caminos, uno más de los caminos para poder acceder a la red de recursos, para recibir orientación psicológica, jurídica, social y luego, bueno, pues con la finalidad de que puedan denunciar. Que no denuncien, que no se preocupen. Esa atención psicológica, jurídica y social la van a tener, la tienen en los centros de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual, la tienen a través de las oficinas de igualdad, los puntos de atención psicológica, las casas de la mujer, y la tienen en esa cercanía, en esa humanidad que desprenden, porque al final son como psicólogos, ¿no?, nuestros confesores. ¿Quién no llega a una farmacia y le cuenta a su farmacéutico o a su farmacéutica lo que le pasa, y de la forma más sencilla? Entonces, lo que queremos generar es esa sinergia, ¿no?, esa colaboración, ese saber que cualquier mujer pueda decir, sé que alguien me puede ayudar, con un simple gesto, con una simple ayuda, pero claro, también hay que formar a los farmacéuticos para que puedan detectar que una mujer está pidiendo ayuda, no solamente por el símbolo que hemos repetido, ¿no?, y que es como el centro también de la campaña, sino, bueno, pues saben, lo que decimos también los jueces, la inmediación, la cercanía corporal, la expresión de la mirada, de la cara, y todo con la misma finalidad. Como administración prestacional, los 3 pilares de la lucha contra la violencia de género o la violencia contra todas las mujeres pasa por la sensibilización y la prevención, pasa por la represión y el castigo del delito y pasa por la recuperación integral de las víctimas. Como administración, nuestra competencia se encuentra en la prevención y la sensibilización y en la recuperación de las víctimas. La represión se la tenemos que dejar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a los tribunales, pero vamos a, entre todos, a hacer lo posible para que no quede impune el castigo de quien comete estos delitos tan deleznables. Eso lo que habías comentado de la cercanía en el mundo rural, para nosotros es muy importante, porque conocemos la labor que ejerce el farmacéutico en el mundo rural, más allá de la que se hace en los centros de salud, porque estamos allí todos los días, incluidos los botiquines, que al final es como una farmacia más pequeñita, lo único que como la atiende el farmacéutico una población cercana, pues el horario es más reducido. Y hay una cosa sí me gustaría destacar, porque hay veces que lo desconocemos, los farmacéuticos, más allá de la atención que prestamos en el mostrador, más allá de cuando alguien necesita hacer una consulta un poco más larga, del minuto, 2 minutos que estamos cara a cara en el mostrador, obligatoriamente tenemos que tener una zona de atención personalizada, que suele ser una zona apartada dentro de la farmacia, muchas veces normalmente en un despacho a puerta cerrada, y cuando un ciudadano quiere hacer una consulta más detallada, un poco más profunda del ámbito que sea la farmacia, pues que sepa que puede decirle al farmacéutico o farmacéutica que le gustaría hacerlo en otro lugar que no sea el mostrador. Es que normalmente identificamos el mostrador de la farmacia como el punto de atención, pero no, tenemos también estas zonas de atención personalizada para este tipo de casos. Entonces, aprovechando la cercanía y la confianza que suele tener la población en nosotros como profesionales, pues bueno, cualquier mujer que quiera a lo mejor contarle a alguien y ir más allá de lo que le está pasando en su hogar, pues, ¿no?, que tenga en cuenta a la farmacia como profesional cercano. Pues si no hay ninguna pregunta más, pues muchísimas gracias por haber asistido y por ayudarnos a seguir sensibilizando y seguir luchando contra cualquier forma de violencia contra las mujeres. Gracias.